Solo la imagen de... Voy a quitarlo.
Bueno, muy buenas noches. Mi Buenas nombre es noches, Diego. Diego. Soy médico veterinario y trabajo con USATI Limitada. En nombre de USATI, les damos la bienvenida a esta charla técnica, la tasa de reemplazo como herramienta de planeación del hato ganadero, que nos va a impartir el doctor Camilo Páez, zootecnista, especialista en gerencia de tecnología. Vamos a iniciar, ya tenemos bastante gente conectada, entonces el doctor nos va a empezar con su charla y al final vamos a ir escribiendo las preguntas y al final pues se las resolvemos. Más o menos son 50 minutos, ¿cierto, doctor? Correcto, Entonces, Diego. Buenas noches listo. para todos los asistentes Listo. a Bueno, estos espacios de participación, de compartir conocimiento y espero pues en esta tarde y en estos 45, 50 minutos poder darles a ustedes herramientas administrativas para el manejo de sus datos. ok. Listo, doctor. Bueno, entonces lo dejo para que usted inicie con su charla. Quedo Listo. aquí pendiente. Entonces Bueno, voy a compartir ya acá. claro que sí. Sí, por favor. Ahí tenemos la presentación. Ok. Entonces, como el título define el tema, la tasa de reemplazo como herramienta de planeación del hato ganadero, básicamente nos genera unos cuestionamientos, que son los siguientes, y por eso es como un cuestionamiento inicial. ¿Por qué es considerada como herramienta de planeación del hato ganadero la tasa de reemplazo? Entonces ahí vemos en pantalla, uno, permite saber cómo está la eficiencia reproductiva del hato a nivel de vacas y novillas. Dos, permite saber cuál es el estatus sanitario de la población de vacas y del levante en general. Tres, permite saber la longevidad del hato en términos de cuánto están durando nuestras vacas en el hato. Cuarto, generar políticas claras de selección y descarte. ¿Okay? Quinto, estructurar y diseñar un sistema de crianza. Sexto, generar ingresos adicionales por la venta de excedentes poblacionales y eficientizar las políticas de manejo reproductivo del hato. Entonces, cuando hablamos de esa herramienta como una estrategia de planeación, son estos elementos los que realmente vamos a identificar dentro de lo que se compone la tasa de reemplazo. Y para ello, pues primero hay que definir realmente qué es la tasa de reemplazo. Para muchas personas, pues es bien sabido y conocido de que o lo manejamos pues como un porcentaje de animales, ¿verdad? Que hay que tener para reponer nuestras vacas de descarte. Y técnicamente es el número de animales en la estructura de crianza que se deben tener para seleccionar y reponer el descarte anualmente de nuestro hato ganadero. Número de animales en la estructura de crianza. ¿Cuál es la estructura de crianza? La estructura de crianza hace parte de 4, 3, 2, depende cada finca, categorías o grupos etarios que componen la población de animales desde un día de nacido hasta el día de su parto. Eso es la estructura de crianza, ¿sí? El número de animales que debo tener en esas categorías, que generalmente en ganados de producción de leche especializada son 4 categorías, ¿correcto? Y en ganados de cría muchas veces manejamos 3 categorías. Entonces están las hembras lactantes, que son identificadas desde el momento del nacimiento hasta su destete. En ganados de leche, generalmente los destetes, pues como son mucho más antes, entonces manejamos destetes desde los 2 meses hasta los 5 meses. Y ahí es considerada la primera categoría, ¿correcto? La segunda categoría puede llamarse hembras de levante 1, crecimiento 1, ¿sí? Que va desde el momento del destete hasta otra edad que defina el ganadero, que pueden ser los 8 o los 12 meses, ¿correcto? Y entonces ya tendríamos ese animal como levante 1 o crecimiento 1. La siguiente categoría puede ser levante 2 o crecimiento 2, si vamos a llevar ese animal desde esa categoría de los 12 meses en este caso, hasta por ejemplo los 18 meses. Y esa sería la tercera categoría. Y una cuarta categoría considerada como novillas de vientre, que va desde ese momento hasta cuando el animal se define apta para servicio,
hasta su primer parto. Entonces, en el caso de que hemos hablado que serían 18 hasta el momento del parto, y si el parto es de 30 meses, pues hasta ahí se considera la cuarta categoría. Si es en ganados de cría, entonces tendríamos de 0 a 8, 9, o inclusive de 0 a 6, de 0 a 7, de 0 a 8, 0 a 9, hasta donde se hace el destete de las crías. El siguiente sería el levante, que va desde el destete hasta el servicio, que muchas veces en ganados de cría se maneja solamente esa categoría, no hay una categoría intermedia. Y la tercera, que sería la novilla de vientre, desde en que es apta al servicio hasta el momento del parto. Entonces, en ganados de cría podemos tener generalmente 3 categorías y en ganados de leche 4 o 5 categorías. Entonces, esa es la estructura de crianza, ¿sí? El número de animales que debe haber por cada una de esas categorías y que ya vamos a ver cómo se compone dentro de la estructura del hato. Entonces, cuando hablábamos de que es una herramienta para poder medir la eficiencia reproductiva, ¿sí? Aquí en pantalla podemos ver, permítanme, ¿sí? Aquí les estoy señalando, donde dice intervalo entre partos, ¿sí? Entonces, la fórmula de tasa de reemplazo es compuesta de los siguientes elementos: un intervalo entre partos en días, multiplicado por la edad del primer parto en meses, multiplicado por la mortalidad en vacas, ¿sí? Y multiplicado por la mortalidad en crías. Ese sería nuestro numerador. Y el denominador, la edad de descarte en años por 365 por 12, que son constantes para poder llevar esto a porcentaje, ¿correcto? Entonces, cuando decíamos que es una medida para medir la eficiencia reproductiva, el intervalo entre partos, si bien es el indicador final de la reproducción, el de donde pues se concluye realmente qué está pasando a nivel reproductivo con las vacas, ¿sí? Nos va a decir, en la medida en que estemos por encima de los 450 días, pues tenemos que considerar realmente si hay elementos de manejo que estén favoreciendo el manejo reproductivo del hato. Luego, el tema de la eficiencia reproductiva a nivel de novillas, medida a través de la edad al primer parto, ¿sí? Expresada en meses, y que generalmente, ¿sí? Esto, y hay que fraccionar el tema en el sistema de producción, si es ganaderías de leche, generalmente puede rondar desde los 22 meses hasta los 36, 38 meses. Y si es en ganados de cría, podemos estar oscilando entre los 32, hasta de 30 inclusive, hasta los 48 meses, ¿sí? Esto entonces nos refleja una eficiencia de cómo estamos manejando nuestro sistema de crianza o el sistema de levante de nuestro hato. Entonces ya vamos con 2 variables, ¿sí? Que nos identifican la eficiencia reproductiva de las vacas, la eficiencia reproductiva de las novillas y todo el tema sanitario visto aquí, ¿sí? A la derecha en la fórmula donde vemos la cantidad de animales, ¿sí? Que se nos mueren anualmente en términos de vacas y en términos de levante, ¿correcto? Estos porcentajes nos definen también cuál es el estatus sanitario de la población. Por eso en la primera diapositiva hablábamos de cuál es el estatus sanitario de la población, ¿sí? En términos de cuántos animales se mueren. Y ojalá estos porcentajes nunca superaran un 3% a ninguna categoría, ¿sí? Ni en vacas ni en hembras de levante, ¿sí? Porque eso reflejaría problemas en nuestro sistema de crianza, ¿sí? De muchos factores. Aquí simplemente nos vamos a remitir a la cantidad de animales que se nos están muriendo. Las causales pues será o es tema de otro tema, ¿correcto? Pero aquí es resaltando la cantidad de animales que se nos están muriendo anualmente dentro de nuestro hato y que afectan directamente la cantidad de animales que tenemos que tener en nuestra estructura de crianza, que ya definimos que es unas categorías, y que de eso va a depender cuántos animales debo tener en esas categorías para que finalmente el hato, ¿sí? Tenga una reposición armónica dentro de la población. El otro elemento que está en el denominador es la edad de descarte, que dice aquí edad de descarte, ¿sí? La edad de descarte vista como el tiempo que dura una vaca dentro del hato y se expresa en años. Y esto puede rondar desde los 5 años hasta los 12 años, promedio año hato, ¿sí? Dependiendo del sistema de producción. Entonces, en sistemas de producción de lechería especializada, más o menos se tienen promedios entre 7 y 7.5 años, ¿sí? Puede ser más, puede ser menos. Y en ganados de cría estamos entre los 9 hasta los 11 años, ¿sí? Y esto va a definir qué tasa, ¿sí? Si se va hacia arriba o hacia abajo en la cantidad de animales
¿sí?, que necesitamos para reponer nuestras vacas. Entonces, bien, este es el modelo matemático de lo que expresa por qué es importante hacer estos cálculos anualmente, ¿sí?, para que podamos tener claro cómo debemos desempeñar a nivel de reproducción de novillas, de vacas, de sanidad, y poder garantizar que la vaca sea ese animal que dure la mayor cantidad de tiempo posible dentro del hato de manera eficiente, ¿sí? Eficiente, en términos reproductivos y productivos, porque de nada nos sirve tener una vaca con 15 años y que dio 6 partos, ¿sí? Entonces, son cosas que hay que empezar a mirar desde esa óptica para poder darle contexto al tema de la tasa de reemplazo, que muchas veces, como parámetro poblacional, ¿sí?, es de los menos atendidos muchas veces dentro de las ganaderías. Nos enfocamos única y exclusivamente sobre el manejo reproductivo de las vacas, ¿sí?, y se nos olvida que aquí hay una herramienta importante para poder organizar estratégicamente nuestro hato, ¿correcto? Bueno, entonces, cuando hablamos de la tasa de reemplazo, esto lleva implícito el diseño, desarrollo y ejecución del sistema de crianza, ¿sí? Entonces hablábamos de la estructura y la dinámica poblacional. La tasa de reemplazo y la tasa armónica de reemplazo, que es otra tasa producto de la primera, la tasa armónica de reemplazo que está aquí en la parte inferior, que se menciona aquí, ¿sí?, hace parte de la tasa de reemplazo, y ya vamos a ver qué es cada una de ellas, ¿correcto? Y de aquí es donde finalmente se estructura y se dinamiza el sistema poblacional, ¿sí?, porque es proyectar a futuro qué debemos tener a nivel de reproducción de novillas, vacas, ¿sí?, para que nuestro hato sea muy ágil produciendo crías, ¿correcto? Entonces, en esta imagen que va a aparecer en pantalla, básicamente ponemos un ejemplo, ¿sí? En este caso, tenemos una tasa de reemplazo del 36%, ¿sí?, y una tasa armónica del 13%. Entonces, en los cuadros inferiores, el de la izquierda, ¿sí?, tenemos que por cada 100 vacas, ¿sí?, aquí tenemos en los cuadros de izquierda y derecha, debemos tener, por un lado, cuando aplicamos la tasa de reemplazo o la relación novilla-vaca, que se puede llamar, 36% de animales en toda la estructura. Es decir, que si yo tengo 100 vacas, ¿sí?, debo tener 36 animales en mi estructura de crianza. Nuevamente, entendida como estructura de crianza, los animales que están desde cero, desde un día de nacido hasta un día antes del parto, ¿correcto? Esa sería mi estructura de crianza, compuesta en las categorías que quiera el ganadero. Y la tasa armónica, que hace referencia al número de animales que debo tener en la categoría de novilla de vientre, ¿sí? ¿Y por qué muchas veces diferenciamos estas dos tasas? Porque hay sistemas de producción, ¿sí?, que no crían y no hacen un levante, simplemente compran su reposición. Entonces, este modelo también le dice a usted cuántas novillas debo comprar por año para reponer mis vacas, ¿sí? Y en este caso dice que la tasa armónica de reemplazo es del 13%, es decir, que por cada 100 vacas yo debo tener 13 novillas paridas en términos de un año, ¿correcto? Entonces, a nivel de tasa de reemplazo nos dice que debemos tener 36 y a nivel de novilla de vientre 13%. Que equivaldría en este caso para 100 vacas, 13 animales. Si cogemos un ejemplo de una finca con 1.412 vacas, ¿sí?, al 36% implica tener 510 animales, ¿sí?, en toda la estructura, y una tasa armónica del 13% que equivaldría a 185 animales, ¿ok? Entonces, estos 185 animales están inmersos en estos 510. Entonces, básicamente, estas proporciones se pueden acomodar a un 33% por cada categoría cuando tenemos 3 categorías, ¿correcto? 33% en cría, o sea, en hembras lactantes, 33% en hembras de levante y 33% en animales de vientre, ¿correcto? Y es así como finalmente podemos darle un poquito de contexto a la cantidad de animales, ¿sí?, que debe tener una estructura de crianza en términos numéricos generales. Aquí estamos hablando de los números generales. ¿Cuántos animales debo tener por cada X vacas que yo tengo en mi hato? ¿Sí?
Entonces, ¿qué consideraciones representa, ¿sí?, la tasa de reemplazo? Y es la siguiente diapositiva que ya cambia en este momento. ¿O qué reflexiones nos deja? Cada mes de más en la edad del primer parto incrementa en un 1% la tasa de reemplazo, ¿sí? Por cada mes que yo me demore en mi edad al primer parto, tengo que tener un 1% más de animales de reemplazo, ¿ok? Cada año menos en la edad de descarte me incrementa entre un 3 a un 5%, dependiendo de los otros parámetros que la componen, la tasa de reemplazo, ¿sí? Si mis vacas salen de 8 años de lato, ¿sí?, y yo tengo el 36% de tasa de reemplazo, pero en el año siguiente descarté las vacas con 7 años, entonces esa tasa de reemplazo se me puede subir al 40%, o sea, me hace una demanda en un 5%, entre un 3 y un 5% de adicional de animales para poder cumplir con mi reemplazo anualmente. Y 30 días abiertos en vacas, ¿sí?, que yo pierda anualmente, me aumenta el 2% la tasa de reemplazo durante el año en un hato. Aumentar un 2% las mortalidades tanto en vacas o en novillas me va a incrementar en un 1% la tasa de reemplazo. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una mortalidad de 3% en mis terneras y paso al 4%, tengo que incrementar un 1% mi tasa de reemplazo. Y si adicional a eso mi mortalidad en vacas era del 2 y pasó al 3, tengo que aumentar un 1% más mi tasa de reemplazo. Entonces, en un hipotético caso, o en un caso real que muchas veces sucede, donde se pierde fertilidad en el hato, en términos de vacas, que pierda días abiertos, que se me aumente la mortalidad en las terneras, que se me suba la mortalidad en las vacas y que me baje la edad de descarto y las novillas no paran dentro de los términos y periodos o parámetros que necesito, fácilmente puedo estar perdiendo un 10% de tasa de reemplazo, que me solicita un número adicional de animales para poder cumplir con el reto de tener mi población armónicamente establecida. ¿Correcto? Entonces ya dentro del programa, ¿sí?, dentro del software ganadero, ¿sí?, este es el modelo, ¿sí?, el cual está planteado toda la estructura y que ya se hace pues de manera automática y que ahorita lo vamos a ver trabajando directamente dentro del software. Entonces acá tenemos cómo la fórmula o el modelo matemático que se va a aplicar, ¿correcto? En el cuadro de la derecha, en la parte superior, tengo unos cuadros donde puedo yo parametrizar mis categorías, ¿sí? Entonces yo puedo aquí definir si mi primera categoría va de los 0 a los X meses, la segunda categoría partiendo de la primera hasta X meses, y la tercera partiendo de la segunda hasta los X meses, y la cuarta desde que considero que el animal ya debe ser novilla de vientre hasta la edad de primer parto, que es automática, producto de los cálculos que hace el software para poder tener el promedio año de los últimos eventos ocurridos en la finca, ¿sí? Por eso este no es modificable, porque este es producto de lo sucedido durante un año, ¿sí?, de la finca. Estos modelos se deben correr anualmente, ¿sí? Uno debe hacer un corte y ojalá sea más o menos sobre la misma época todos los años, ¿sí? Si usted hace un corte en marzo, que sea todos los marzos. Si lo hace a principio de año, que sea en enero o febrero, para que finalmente no, ¿sí?, usted tenga variaciones importantes durante el año si lo calcula 2 veces, porque entonces no están todos los eventos sucedidos de los parámetros y entonces le puede causar algunas variaciones, ¿correcto? Entonces, para el caso de este ejemplo, tenemos un intervalo entre partos de 445 días, ¿sí?, una edad al primer parto de 33 meses, ¿sí?, una mortalidad de 1.4 en vacas, buena, pues está dentro de un buen parámetro, una mortalidad en recría o en crías hembras de 6.57, un poco alta, y una edad de descarte de 10.75 años. Pues para efectos de este ejercicio, la tasa de reemplazo aplicando este modelo de acá arriba, ¿sí?, tenemos un resultado del 34, ¿sí?,
como tasa de reemplazo y de 12% como tasa armónica de reemplazo. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice el modelo? Yo tengo un inventario actual que se localiza en el cuadro inferior en la tercera columna, donde me dice, de acuerdo a cómo está estructurado mi hato, y en este caso las categorías de 0 a 8, 8 a 12, 16 a 22, 22 a 33, ¿sí? Esta es la población que tiene la finca, ¿sí? Entonces el modelo me dice, ¿cómo debo tener y cuánto debo tener por cada categoría de acuerdo a este modelo matemático? Y entonces nos dice que para el caso de esta finca que tiene 1412 vacas, ¿sí? Que lo vemos aquí en la parte inferior derecha, en la parte inferior en la columna 3, nos dice que debo tener 115 animales de 0 a 8, 115 animales de 8 a 16, 87 de 16 a 22 y 159 de 22 a 33. ¿Sí? ¿Qué nos dice el modelo? Que usted está teniendo unos excedentes poblacionales, y por eso también comentaba en la primera diapositiva, ¿sí? Que es una herramienta para muchas veces generar ingresos que están ocultos dentro de los datos, ¿sí? Generalmente nosotros o las fincas tienen su producción en base al producto primario, que es la leche, o en términos de carne, las crías, para una ganadería de cría, los destetos, el que se dedica a vender destetos, sea macho o hembra, ¿sí? Define, por ejemplo, todos los machos se van, listo, y deja la reposición. Muchas veces, ¿qué hacen? Dejan todas las hembras producidas durante el año, se quedan en la finca. ¿Qué hacen? Generalmente tienen estas poblaciones excedente, ¿sí? Como en este caso, ¿sí? Que esta finca más o menos tiene un excedente de 400 animales, que puede uno tener varias o muchas opciones para poder definir qué hace con un excedente como este. Si tiene la posibilidad de crecer, pues entonces retengo vientres, ¿verdad? Si quiero aumentar mi flujo de caja, entonces tengo excedente poblacional aquí que puedo liquidar, ¿sí? Y que en este caso, si uno hace una cuenta muy rápida, ¿sí? Alrededor de 400 animales, ¿sí? Que yo puedo liquidar, en este caso, ¿cuáles son los más fácilmente liquidables? Lo que está de desteto hacia adelante, ¿verdad? Entonces podía estar hablando de 200 animales que puedo estar liquidando en términos reales, sin que eso me afecte muchas veces mi crecimiento poblacional o la estabilidad del sistema de producción en términos poblacionales, ¿correcto? Entonces el modelo le dice, estos animales son una posibilidad para usted poder generar un excedente poblacional para incrementar, un excedente económico, perdón, para incrementar el rendimiento económico de su sistema de producción, ¿correcto? Bueno, ahora, producto de lo anterior, ¿sí? Con esta gráfica que les muestro a continuación, ¿sí? Ahí volvió a aparecer. Es como qué es lo que pasa muchas veces en el sistema de crianza y por qué las tasas de reemplazo se vuelven con muchos excedentes poblacionales. Porque nuestro sistema de crianza tiene unas debilidades, que es el levante, ¿correcto? El levante visto como la categoría que hay desde el momento del destete, ¿sí? Y es aquí donde tenemos las primeras líneas moradas, ¿sí? Que están desde los 9 meses, ¿sí? Hasta los 18, ¿sí? Si ustedes ven la línea negra y la línea amarilla, son curvas de crecimiento de las terneras, ¿sí? De ganados de cría, que muchas veces después del destete no tienen mayores incrementos de peso, lo que hace que usted tenga que hacer una retención mayor de animales para que pueda cumplir con su reemplazo, porque esto hace que la edad del primer parto se vea retrasada, ¿sí? Entonces, en la medida en que seamos muy laxos en el tema de monitorear y garantizar mayores ganancias de peso en nuestros animales de reemplazo, vamos a tener un retraso en la edad del primer parto. Por consiguiente, una mayor demanda de animales para poder cumplir
con las vacas de descarte y poder reponerlas y tener una población armónicamente funcional, ¿correcto? Entonces, muchas veces tenemos esta problemática en las fincas, ¿sí? Donde desde el destete hasta el momento del servicio, el animal muchas veces tiene ganancias inferiores a los 300 gramos día de ganancia de peso, lo que hace que usted esté represando o perdiendo eficiencia en aproximadamente 6 hasta 2 meses en la edad del primer parto, ¿correcto? Entonces, vamos a cambiar aquí y les muestro sobre el software ganadero, ¿sí?, cómo funciona el tema. Ahí, entonces, directamente sobre la herramienta software ganadero, yo tengo esta posibilidad. Entonces entro al menú análisis, no sé si ya está, ok, en el menú análisis, ¿sí?, en la opción población tengo un menú que dice tasa armónica de reemplazo, ¿correcto? Ahí voy, lo consulto, ¿sí?, y entonces me sale el cuadro, donde aquí, primero que todo, definimos la fecha en que queremos hacer el corte, ¿sí? Entonces aquí voy a poner para el ejercicio el 31 de mayo del 2021 y me voy a devolver un año porque él lo hace automáticamente. Y como esta es una ganadería de cría, entonces voy a parametrizar a lo que usualmente está esa finca, ¿sí? Y la vamos a partir aquí en 4 categorías. Y le digo al software, aquí en el botón que dice consultar, yo cuadro mis categorías aquí al lado derecho, izquierdo, perdón, y al lado derecho le digo consultar. Entonces él empieza a calcular devolviéndose del 31 de mayo al 1 de junio del año pasado, recogiendo los promedios de los eventos ocurridos de partos de vacas y novillas, las mortalidades y la edad de descarte, y me saca el parámetro, ¿sí?, producto del análisis. Entonces aquí lo tenemos, que para este caso, ¿sí?, es 3312, ¿sí? Y aquí lo tenemos. Tasa de reemplazo 33 y tasa armónica de reemplazo 12%. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice? Que estas vacas están pariendo a un ritmo de 442 días de intervalo entre parto, ¿sí? Que para hacer una ganadería de cría, pues no está mal, ¿correcto? Y si no está mal, entonces podría ser mejor, ¿verdad? Entonces, con 442 días de intervalo entre partos. Una edad de primer parto de 33 meses podría ser mejor, 31, inclusive hasta los 30 se pueden conseguir. Una mortalidad en vacas de 1.4, ¿sí? Una mortalidad en terneras de 6.15, este sería un parámetro un poco alto, ¿sí? Y una edad de descarte de 10.74 años. Entonces, bajo ese modelo, esta finca nos dice: debo tener el 33% de animales de reemplazo y el 12% en animales novilla de vientre, ¿correcto? Ahora, para el caso de esta población con 1.419 vacas, ¿sí?, que está aquí abajo, tenemos un excedente, ¿sí?, de más aproximadamente 300, 470 animales, ¿correcto? Que finalmente, ¿qué nos dice el modelo? 79, 42 y 51. 474 animales en excedente, los cuales se pueden convertir en dinero en efectivo, o si hay espacio y la escala lo permite en términos de área, poder hacer un crecimiento a nivel de vacas, ¿correcto? Entonces, la proyección poblacional que nos permite, digamos, estas cifras, es poder ver cómo le damos manejo, ¿sí?, al tema de eficiencia poblacional para que todo el hato funcione adecuadamente. Entonces, en estos casos, ¿qué nos dice de otra opción del modelo?
podemos tener, ¿sí?, una presión de selección un poco mayor, porque si necesitamos para el caso de esta finca 158 animales de vientre y tenemos 209, podemos incrementar nuestra presión de selección en 51 animales, ¿sí? Entonces, muchas veces el ganadero no ve estas opciones donde podemos buscar la eficiencia al tema. ¿Producto de qué? De descartar un número mayor de vacas, ¿sí?, que no cumplen con los parámetros reproductivos y que están retrasando todo el accionar productivo del sistema, ¿correcto? Y muchas veces el ganado está dentro de la finca, ¿sí? Las novillas están. El tema es poder ver que ese ciclo de productivo de las novillas, ¿sí?, en este caso, visto a través de la edad del primer parto, realmente logre dinamizar el cuento, porque la edad del primer parto es uno de los factores, ¿sí?, que más pegado a la edad de descarte, más demanda hacen sobre la tasa de reemplazo, ¿correcto? Entonces, muchas veces, ¿sí?, cambiar estos parámetros, ¿sí?, nos implica tener menos animales de levante para el reemplazo y generar más excedentes poblacionales. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso tenemos 3312. Vamos a cambiar de finca, ¿sí?, para que vean a partir de otro caso cuál es la demanda del sistema en esta finca que tiene un número de animales de 820, ¿sí?, y nos da una tasa de 35 y 11, ¿sí? Fíjense ahí. Entonces, ¿cuál es la diferencia acá? Que tenemos más edad al primer parto, prácticamente los mismos intervalos entre partos, pero tiene un año más de edad de descarte. Entonces, digamos que las vacas duran más en este hato, ¿sí? Las novillas paren más tarde, se mueren un poco más de terneras, se muere el mismo número de vacas en términos porcentuales, estamos hablando, ¿sí?, y que prácticamente con respecto a la otra que era 3312, aquí tenemos 3511, ¿sí? A nivel de tasa armónica estamos prácticamente muy parecidos, pero tiene un 2%, que es lo que les decía. Si yo le disminuyo un año aquí, ¿sí?, me puedo subir entre 3 y 5%. Aquí se subió el 2%, ¿sí? ¿Por qué? Mejoró la edad de descarte, pero perdimos eficiencia reproductiva en novillas. Se subió 4 meses, ¿sí? Entonces, al subir 4 meses, perdimos 4 meses de edad, 4% de tasa de reemplazo. Pero nos ganamos entre 2 y 3%, ¿sí?, porque la edad de descarte es un año mayor en el caso de este ejemplo, ¿correcto? Entonces aquí tenemos 3511. Miremos otro caso acá, donde ya es muy diferente porque tiene unos parámetros un poco más regulares, ¿sí? Tiene más intervalo entre partos, ¿sí?, 526. Ahí está calculando, ¿sí?, y una edad de primer parto de 46. Entonces, fíjense cuál es la demanda: 56% de tasa de reemplazo y un 15% de tasa armónica. Entonces, que para el caso de este ejercicio, ¿sí?, ya no tenemos excedente, tenemos es un déficit poblacional de 210 animales, ¿sí? Tenemos déficit poblacional a nivel de animales de levante categoría 1, ¿sí?, y novillas de vientre. Tenemos 58, el requerimiento son 215. Entonces son ejemplos, ¿sí?, de cómo la tasa de reemplazo, ¿sí?, nos puede limitar muchas veces el crecimiento poblacional del hato en la medida en que los parámetros de eficiencia reproductiva de las vacas y de las novillas, ¿sí?, estén fuera de los parámetros logrables dentro de los hatos. En este caso, las mortalidades de esta finca, que es una ganadería de cría, son buenas. Tiene el 1.7 en vacas, 3.7 en terneras, una buena edad de descarte, pero reproductivamente no están funcionando muy bien ni las vacas, y el sistema de crianza, ¿sí?, tiene debilidades importantes, porque cuando tenemos 46 meses, ¿sí?, de edad al primer parto, quiere decir que estamos preñando las novillas a los 37, cuando a más tardar deberían estar pariendo, ¿sí? Entonces tenemos perdida prácticamente
un parto y medio en esa finca por cuenta de las novillas y un parto por vaca por año en términos de las vacas, ¿correcto? Entonces, eso es considerado precisamente los parámetros de planeación del hato, porque a partir de aquí es que uno tiene que hacer el diseño, ¿sí?, del sistema de crianza, de cómo vamos a trabajar a nivel de las crías hembras, las hembras de levante y las novillas de vientre, para que la finca realmente pueda tener una eficiencia mucho mayor cada año, ¿sí? Y una de las debilidades importantes que tiene la ganadería de carne y leche, hablemoslo en términos de ganadería muchas veces general, es la eficiencia reproductiva de su levante, ¿sí? Pues la eficiencia en el sistema de crianza, perdón, y por consiguiente la eficiencia reproductiva en novillas, porque estamos dejando que las novillas lleguen a edades al primer parto demasiado altas, ¿sí? Independientemente del sistema, pues uno consideraría que no deberíamos superar, ¿sí?, los 37 meses de edad al primer parto en cualquier sistema de producción. Mucho menos en ganados de leche, donde el sistema de crianza es un poco diferente. Se hace suplementación, pues no en todas las fincas, ¿sí?, pero en la gran mayoría se suplementa el levante. Entonces no deberíamos tener edades al primer parto tan altas, ¿sí? Aquí hay otro caso. Entonces, por ejemplo, uno mira, ¿sí?, yo me devuelvo, esta es una ganadería de leche, entonces me devuelvo a unas categorías menores, ¿sí? Y entonces, este modelo nos dice, ¿sí?, que las hembras tienen una frecuencia de parto de 427 animales, ¿sí?, un promedio de edad al primer parto de 27 meses, ¿sí?, una mortalidad en vacas del 4.7. En este caso, hubo un reporte mal aquí, entonces tenemos un 41, pero pues realmente no es, pero simplemente para ver los parámetros reproductivos, ¿sí? La edad de descarte sí es un poco menor, y vean el impacto que genera sobre la edad al primer parto. Si estos datos, digamos, fuera de la mortalidad, ¿sí?, no fueran lo que es aquí, entonces esta finca sería con una tasa de reemplazo de más o menos del 31 al 11%, 10%, ¿sí? Este parámetro, como ven, la edad de descarte, mientras en las otras fincas teníamos 3 años y 2 años de diferencia, aquí las vacas, a pesar de que no es un parámetro que esté demasiado alto, uno consideraría que en ganados de leche es muy poco, pero es una buena edad. En términos generales, las vacas de ganado de leche salen entre los 6 y los 7.5 años, entonces digamos que 8 no estaría tan mal, ¿sí? Y nos genera unos excedentes o unos déficits poblacionales. En este caso, ¿sí?, esta población prácticamente está dentro de sus parámetros de estructura poblacional adecuada. Un déficit de 3 novillas, pero que pueden ser corregidos si finalmente hay una mejoría en el sistema de crianza o se disminuye cualquiera de las mortalidades, ya quedamos ajustados. Entonces, como ven, dependiendo del sistema de producción, ¿sí?, uno tiene en sus manos herramientas de manejo que le permitan identificar y poder prever hacia el futuro cómo manejar ciertos parámetros para que no me afecten digamos, un desempeño, y yo pueda tener herramientas de manejo adicionales para que ese hato, ¿sí?, finalmente tenga una población produciendo eficientemente, ¿sí?, crías, ¿sí?, que en los dos sistemas de producción, carne y leche o doble propósito, son partos lo que finalmente importa. ¿Cuántos partos tenemos por año? ¿Sí? Que se vendan, unas irán destino a leche, el producto, y otras serán las crías vendidas en términos de kilos, que es lo que representa la economía del sistema, ¿sí?, en términos prácticos y reales. ¿Cuántos partos tengo yo? ¿Cuántas crías me deja? ¿Cuánta leche vendo? Y muchas veces estas herramientas no se analizan en detalle, ¿sí? Y en muchos de los casos, no sé, por poner una cifra, en el 70% o más de los casos, el ganadero se aísla un poco de la parte poblacional del sistema, ¿sí? Descuida de que aquí hay una herramienta importante que le va a permitir
planear su hato un poco mejor, ¿correcto? Entonces, en términos, muchas veces aquí podemos tener esas herramientas. Ahora, aquí hay un modelo, ya va a aparecer ahí en pantalla, donde en una hoja de cálculo, pues uno puede hacer simulaciones de qué pasa, ¿sí?, con su población, ¿sí? Entonces acá tenemos un modelo donde usted puede simular, ¿sí?, y ver cómo se afecta la población y su estructura poblacional y su tasa de reemplazo en la medida en que tenga unos parámetros. Si esta finca, por ejemplo, yo la pongo con 32 meses al primer parto, le bajo a 420 aquí, le pongo una mortalidad del 2 y un descarte del 11, ¿sí?, de acuerdo a esta población, me dice que necesitaría un 29% de animales en la estructura de crianza y un 11% a nivel de novilla de vientre. Entonces, para esta población de animales, necesitaría 407 animales, con unos excedentes que están aquí, ¿sí?, y que me pueden representar en algún momento dado este dinero, ¿sí?, que tengo aquí en rojo. Entonces, la tasa de reemplazo, ¿sí?, nos sirve como punto de referencia de cómo estamos, ¿sí? En este caso, este valor que tengo aquí seleccionado, que es 67%, ¿sí?, que está en este recuadro, es cómo está la finca en este momento, ¿sí?, y cuál debería ser, que sería el 29, ¿correcto? Entonces, prácticamente tiene un 100% de animales excedentes en su sistema de crianza, que puede ser objeto de crecimiento, como ya hablamos, mayor selección, mayores ventas, en fin, el ganadero tendrá herramientas y criterios para poder definir cómo hace un manejo mucho más estructurado de esa población de animales, ¿sí?, que le va a permitir buscar muchas veces esa eficiencia que está oculta dentro de las fincas, ¿correcto? Bueno. Ahora pasemos un poco aquí a hacer una parte como de conclusiones de lo que implicaría a partir de la tasa de reemplazo el desarrollo y la ejecución del sistema de crianza, que finalmente es una de las conclusiones finales del tema. Y el sistema de crianza, que producto de eso es que se dinamiza bastante la tasa de reemplazo. ¿Qué implica? ¿Sí? O desarrollar el sistema de crianza, ¿qué implica? Definir unas políticas claras de manejo de la estructura de crianza sobre la base del diseño y producto de la tasa de reemplazo. Aplicar las políticas de manejo de cada categoría en la estructura de crianza. Darle seguimiento y control a los indicadores de desempeño. La ejecución implica identificar los puntos críticos que tiene nuestro sistema de crianza en términos de manejo administrativo, nutricional, sanitario, etcétera, por cada categoría, y aplicar estrategias de manejo nutricional específicas acorde a la categoría o grupo etario. Muchas veces el sistema de crianza tiene las debilidades grandes en la etapa de levante, donde muchas veces no nos detenemos a pensar que es el futuro de nuestra ganadería, ¿sí? El sistema de crianza se abandona y trabajar ahí eficientemente con base, por ejemplo, en suplementaciones o estrategias de manejo que muchas veces no implican necesariamente inversiones altas, pero sí mejorar la eficiencia del sistema. Hace que nuestra vacada sea mucho más eficiente en términos del tiempo y de parámetros, ¿sí? Cuando nosotros ejercemos un manejo eficiente sobre el sistema de crianza, mejorando esa edad del primer parto, tenemos unos ciclos de producción mucho más veloces, ¿sí?, muchos más excedentes poblacionales y por consiguiente tenemos más utilidades dentro del hato. Entonces, les dejo como reflexión final que hay que enfocarnos un poco más en el manejo poblacional del hato, visto desde la perspectiva, ¿sí?, de lo que es, ¿sí?, este parámetro, ¿sí?, la tasa de reemplazo. Nuevamente, la tasa de reemplazo vista como la cantidad de animales dentro de la estructura de crianza, ¿sí?
que está en función nuevamente de los 4 parámetros: eficiencia reproductiva de las novillas, eficiencia reproductiva de las vacas, la sanidad de la población y la longevidad de las vacas. Cuánto tiempo duran nuestras vacas, cuánto ganado se nos muere, y esa frecuencia reproductiva que tienen nuestras vacas y las novillas hacen de que la tasa de reemplazo sea una herramienta bastante importante para que le demos una vuelta importante al manejo eficiente de nuestro hato ganadero. Entonces, eso era todo. Espero en estos cortos tiempos poder haber hecho una precisión importante y haberles dado herramientas de manejo para que ustedes usen el software ganadero como esa herramienta tecnológica que les va a permitir buscar las debilidades dentro de su sistema de producción. Eso era todo y pues pasemos a la ronda de preguntas. Listo, Diego. Perdón. Bueno, sí, doctor, muchísimas gracias. Muy interesante la charla. Tengo algunas dudas, inquietudes que tenemos. Primero, un saludo muy grande a todos los que se han conectado. Tenemos gente de México, de México hasta Argentina, conectados, viendo la charla. Muy contentos con la información, muy atentos a que quede grabado. Eso va a quedar grabado en la fanpage del Software Ganadero SG y en nuestro canal de YouTube. Okay. Yo ese link ya lo coloqué en el chat para que lo vean, pueden repetirla. Y tengo algunas inquietudes para el doctor. Primero, sí. El señor Luis Suárez de Panamá nos pregunta, ¿cuál es más importante, la tasa armónica de reemplazo o la tasa de reemplazo? Ok. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo pienso que ambas es un conjunto y van las dos, ¿sí? Dependiendo de cómo sea el sistema de producción, don Luis, pues uno se enfoca. Si usted hace todo el sistema de crianza dentro de su mismo sistema, pues la tasa de reemplazo finalmente le va a definir la estructura general del sistema. Lo que decía, si la tasa armónica prácticamente es para poder identificar el número de animales en la categoría de novilla de vientre. Para muchas fincas es importante saberlo porque no hacen todo el sistema de crianza, ¿sí? Entonces ellos no crían las terneras desde pequeñas hasta el parto, sino que simplemente salen y compran. Eso sucede mucho a veces acá en Colombia, ¿sí? Bueno, y en otros países, donde hay fincas especializadas en producir animales para reemplazo. Entonces, cuando uno conoce el sistema y dice, miércoles, yo necesito 15% de reemplazo para mis vacas, tengo 100 vacas, necesito 15 novillas. Ahí la tasa armónica se vuelve algo muy importante porque usted necesita saber cuántos animales debo comprar por año, ¿sí? Cuando tengo todo el sistema, entonces no se hace necesario porque ya está inmersa dentro de la tasa de reemplazo. Entonces, es de acuerdo a cómo, ¿sí?, yo tenga mi sistema de producción, ¿sí?, y qué necesite de requerimiento en términos de cantidad de animales. Ok, listo, doctor, muchas gracias. Bueno, tenemos otra pregunta. Sharon Zabaleta de Honduras nos pregunta, ¿cuál sería el parámetro que más afecta la tasa de reemplazo? La edad de descarte, ¿sí? En la medida en que esa edad de descarte, ¿sí?, se nos mueva bastante, voy a compartir un momento acá esta hoja de cálculo para que ustedes vean el impacto. Ahí ya le salió la hoja de cálculo, ¿verdad? Sí. Entonces, fíjense, por ejemplo, en esta finca, ¿sí? Aquí le voy a subir un poco más, ¿sí? Yo tengo acá unos parámetros: 32 meses de edad, primer parto, 420 de intervalo entre partos, mortalidad de 2, 1.4 y 11. Fíjense que ella tiene el 29% de tasa de reemplazo, ¿sí?, o relación novilla-vaca. Si yo bajo esta edad de descarte y la pongo en 9 años, para este caso, ¿sí?, ella me pide 6 puntos adicionales, ¿sí? Entonces la variable que más tiene sensibilidad sobre el modelo es la edad de descarte.
Entonces es importante que nuestras vacas duren mucho en el modelo de producción, ¿sí? Ahora, lo que dije en algún momento, durar con sinónimo de productividad y eficiencia reproductiva en las vacas. No tener la vaca porque simplemente, ¿sí?, cumplió años. No, que cumpla años siendo productiva. Intervalos entre partos menores de 4,20, ojalá, ¿sí? Si es en producción de leche y es un Holstein por encima de los 8,000 litros. Si es producción de carne, que ojalá sean destetos de más de 230 kilos, ¿sí?, con intervalos entre partos por debajo de los 430, etcétera, etcétera. Pero esa es la variable más sensible dentro del modelo. Si yo vuelvo aquí a 11, ¿sí?, y me muevo en edad de primer parto a 30 meses, ¿sí?, fíjense que no es un impacto tan grande como lo es la edad de descarte. ¿Ok? Entonces, en este caso nos movimos 2 puntos nomás, la otra nos movió 6 puntos. ¿Sí? Entonces, es la variable más sensible, es la edad de descarte. Ok, listo, doctor, muchas gracias. Bueno, nos pregunta Germán Darío Lozada Cuellar, dice, cuando hago descarte en las categorías de crianza, ¿cómo lo calculo para que la tasa de reemplazo no me quede por debajo? Correcto. Por ejemplo, en este modelo, bueno, el del software, ¿sí?, ganadero, que lo voy a poner acá. Espero que cambie un momento para que se pueda mostrar. Ahí. Si nosotros vemos aquí, no sé, pues si él es usuario del software ganadero, pues habría que confirmarlo. Yo tengo acá, en este caso, una población física dentro de mi finca, en este caso 134 animales en esta categoría, ¿correcto? Él me pide ¿qué? 40. Entonces tengo una diferencia de 94, ¿correcto? Este sería el parámetro para definir cuántos animales puedo yo, ¿sí?, hacer selección o descarte en mis categorías. Entonces, si yo finalmente tengo 134 animales y necesito 40, puedo destinar 94 a la venta. Esos 40 animales que me pide el inventario esperado serían los animales de mejores resultados en términos de crecimiento, en términos de genética, en términos de sus parentales, ¿sí? ¿Cómo fue el rendimiento productivo de sus madres, hijas de qué toros, para que yo pueda garantizar de que esos animales que estoy dejando cumplan con mis parámetros reproductivos y productivos a futuro? Entonces, cuando yo tengo poblaciones de excedente tan grandes, es muchas veces fácil, pues, poder determinar la cantidad o el requerimiento importante que necesito cuando hay una información que soporte, ¿sí?, la historia de los parámetros productivos y reproductivos del hato y de las vacas en particular. Entonces, escoger estos números, ¿sí? En este caso, pues la herramienta tiene muchas alternativas para usted apoyarse en los procesos de selección de sus terneras, ¿sí? Están los índices de maternos productivos, en el caso del software ganadero, capacidad más probables de producción, ¿sí? Hay una cantidad de indicadores que hacen de que la herramienta le participe y le ayude a usted a tomar las mejores decisiones en la selección de sus hembras de reemplazo. Bueno, doctor, muchas gracias. Tenemos otra pregunta, el señor Carlos Martínez de Ecuador. Nos pregunta, en un hato no en crecimiento, ¿cuál es la tasa de reemplazo ideal y cuál es la tasa armónica? Bueno, digamos que si vamos al contexto general de darle una respuesta contundente o muy precisa, las tasas de reemplazo, cuando los parámetros reproductivos se encuentran, ¿sí? Bueno, habría que primero preguntarle a él si es una ganadería de leche o es una ganadería de qué tipo, ¿sí? Entonces, pero si los parámetros reproductivos no están superando los 420 días de intervalo entre partos, no se superan los 30 meses de edad del primer parto, ¿sí?, las mortalidades no superan el 2% y la de descarte se mueve entre los 8 y los 10 años, las tasas de reemplazo que el modelo o en la práctica general se localizan entre un 28 hasta un 35% y la armónica entre un 10 hasta un 13%, como parámetros que se pueden lograr fácilmente y que es lo que hace que el hato permanezca estable en el tiempo, si no tiene posibilidades de crecer. Ok. Sí, él dice que es ganadería de carne. Bueno, sí, digamos los parámetros
en esos sistemas, pues aquí muchas veces la ganadería de carne tiene unos parámetros demasiado altos, ¿sí? Pero, por ejemplo, esta que vemos aquí, ¿sí? Es una ganadería de carne, ¿sí? Y tiene unos parámetros más o menos buenos. Y fíjese que se localiza entre el 32 y el 12%. Ahora, pongamos un ejemplo acá, ¿sí? Fíjense que ahí en la hoja de cálculo, creo que ya va a salir ahí, Sí, ya, sí está ¿ya? bien. Sí, Por ejemplo, si yo tengo estos parámetros, ¿sí? Vea, 30, 4, 20, mortalidad del 2 y una descarte, pongámosle 10, ¿sí? Ahí está, mire, 30, 12. Que esos parámetros consideraría uno que son bastante buenos, ¿sí? Por ejemplo, si uno tiene estos parámetros, por ejemplo, en ganados de leche, si uno tiene un 8% y una edad de primer parto de 24, fíjense que se sigue moviendo uno sobre el 30%, se sube un poquito la tasa de armónica al 15%, ¿sí? Pero estos parámetros que hay aquí en este ejercicio, de 24, 4, 20, 2, 1, 4, 8, son muy buenos parámetros y eso nos refleja una tasa de reemplazo del 30%. O sea que por cada 100 vacas yo debo tener 30 animales en mi estructura de crianza, repartidos más o menos entre 33, 33, 33, si son tres categorías. Si fueran 4, 25, 25, 25 y 25. ok, ok, doctor. Bueno, tengo otra pregunta. El señor David Amador me pregunta, ¿cuál es la tasa de reemplazo ideal en una finca de carne? Sí, volvemos al tema. Si realmente, digamos, los parámetros, ¿sí? Están dentro de lo que, pongámoslo, por ejemplo, para una ganadería de carne normal que puede haber en este país. Pongámosle aquí 38, 450, 5, 2, 9. Esa es una tasa que generalmente mantienen o lo ideal que debiera tener una ganadería bajo estos parámetros, 46-15. ¿Sí? Perdón, aquí no hemos modificado acá. Pues en este modelo tengo que ajustarlo manualmente, 32, o sea, 6 acá. ¿Sí? Listo. Entonces sería 46-15. ¿Sí? Entonces, lo ideal que es que usted haga un ajuste, ¿sí?, de sus parámetros reproductivos de novillas y vacas y mortalidades para que finalmente su requerimiento de animales sea el mínimo posible para que además pueda generar excedente poblacional. Entonces, por eso, en términos generales, uno diría, un buen manejo reproductivo, productivo, sanitario de los animales debe concluir en que su tasa de reemplazo no supere el 40%. ¿Sí? Eso implica entonces ajustar el sistema de crianza, el manejo reproductivo de las vacas, que sus mortalidades no superen el 4% y que sus vacas mínimo estén en presencia del neonato 9 a 10 años, en términos de ganados de carne, ¿correcto? Para que eso no le supere el 40%. Cuando uno tiene parámetros, por ejemplo, como este aquí, ¿sí? Tengo 62% de requerimiento, ¿sí? Entonces yo pierdo 20% de eficiencia en mis ingresos directamente, porque en la medida en que yo necesite tener más animales en mi sistema de crianza, inmediatamente le resto a los excedentes poblacionales que puedo convertir en venta directa de mi sistema. Entonces, por eso es importante el tema de eficiencia reproductiva en vacas y novillas. Aquí lo estoy seleccionando para resaltar. Edades al primer parto superiores a los 35 meses deben ser consideradas, pues, porque hay que reevaluar mucho qué estoy haciendo con mi sistema de crianza, ¿sí? Algo está pasando y algo está pasando con la reproducción de las vacas que hace que su requerimiento de animales sea mucho más alto. Ok, doctor. Tenemos otra pregunta. Dice, si tengo vacas que cada año me producen crías, ¿después de cuántas crías mis vacas se va volviendo improductiva? ¿Por cada año se va desgastando la vaca? ¿Existe algún dato de eso? A ver, ahí es importante mirar, si es en términos de carne, ¿sí?, realmente cuál es el peso al destete de esos animales. Mientras la vaca siga aportando muy buenos pesos al destete, la vaca debe quedarse en el sistema de producción.
Si la vaca se está preñando dentro de un periodo de tiempo inferior a los 100 días, 120 días, y está entregando animales de un peso superior a los 230, 240 kilos, es un animal que debe permanecer en el sistema hasta que realmente deje de cumplir esos parámetros. Hay muy buenas vacas que los hacen, inclusive vacas de 10 partos, ¿sí? Lo están haciendo todavía. Como puede haber novillas o vacas de primer parto, segundo y tercero, que se van porque su rendimiento reproductivo y productivo no es el ideal, ¿sí? Entonces, eh, en términos de ganados de cría, ganados de carne, hay que medir muy bien la eficiencia de lo que el animal está convirtiendo en carne, ¿sí? Su peso al destete, ¿sí? Y hay una regla muchas veces general que cuánto desteta la vaca al momento en términos de peso al destete de su peso corporal. Si usted entrena una vaca que al destete le está pesando 450 kilos, debería tener mínimo, ¿sí? Mínimo un rendimiento de 250, 225 kilos al destete. Correcto. Entonces son parámetros a tener en cuenta. La herramienta, el software ganadero como tal, tiene dentro de los parámetros una cosa que se llama el ranking, ¿sí? Ranking de las vacas. Y esa herramienta le permite saber, ¿sí? A ustedes realmente cuáles son los animales menos productivos del hato, independientemente de la edad de los animales. Entonces, de pronto lo invito a que si tiene la herramienta, consulte esas opciones y pues de pronto si no pues la tiene, puede adquirirla porque le va a proporcionar una ayuda importante para tomar muchas mejores decisiones. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, tenemos otra pregunta. Claro. Dice, en sistema de cría en crecimiento, ¿cuáles son los parámetros ideales para cumplir el requerimiento para cubrir el reemplazo y tener flujo de caja? Sí, bueno, cuando usted está en crecimiento, ahí voy a poner aquí otra vez el software ganadero. Es muy particular de acuerdo a la política que tenga y la capacidad del sistema en términos de área, ¿sí? Ejemplo, si yo tengo 1000 vacas, ¿sí? Y tengo un inventario, por decir algo, de 1800 animales, 2000 animales, y tengo alrededor de 1000 hectáreas, bueno, por decir algo. Entonces, mi capacidad de carga, entonces, en términos de reales, puede estar sobre 1.5. Yo tengo capacidad de mejorar el término de rendimiento, de subirme a 1200 vacas. Entonces, muchas veces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo un retraso en la edad del primer parto, eh, ya Diego, voy a poner el Excel. Cuando yo tengo una demora en mi edad del primer parto, ¿qué es lo que genera eso como problemática a nivel de la composición del hato? Si yo tengo una edad del primer parto muy alta, ¿sí? Inmediatamente le estoy quitando espacio a mis vacas en producción. ¿Por qué? Porque me está pidiendo el sistema más animales de reemplazo que son animales que no tienen en ese momento de su vida la época productiva. Entonces yo tengo que tener, por ejemplo, en el caso de la hoja de cálculo, 62% de animales. Entonces, si ustedes miran a la derecha el cuadro donde está el 872, ¿sí? Que sería para el caso de este ejemplo, ¿sí? Él me pide 872 animales porque tengo estos parámetros. ¿Qué pasa si yo me bajo aquí a 38 y me bajo a 450, ¿sí? Y me subo aquí a 10? Fíjense el sistema, cómo me baja de 870 algo creo que era a 500, casi 300 animales, que eso lo puedo convertir, ¿sí? Yo puedo tenerme la misma población de animales, pero debo destinar más población a tener más vacas en producción. Entonces, cuando yo tengo problemas de eficiencia reproductiva en novillas y vacas, le estoy quitando a la finca el espacio de tener más animales en producción, que son las vacas, por tener unos animales de levante que me están retrasando todo el esquema. Entonces, muchas veces el ganadero no lo ve desde esa óptica, lo importante es tener más animales. No, hay que tener, pero animales en producción. Y en este caso, ¿qué son? Las vacas. Por eso es importante que el sistema de crianza sea muy eficaz, porque en la medida en que usted la novilla le entra más rápido al parto, ¿sí? Y la vaca pare más rápido, usted genera más crías, pero su reemplazo ya lo tiene garantizado. Entonces, ese excedente le va a generar más utilidades. Ok, doctor, muchas gracias. Bueno, tenemos otra inquietud ya como para Sí, cerrar.
el señor Sergio Campo dice: si descarto animales de levante excedentes del reemplazo, el software los toma en el cálculo de la edad al descarte y por consiguiente disminuye la edad al descarte y aumenta la tasa de reemplazo. No, no, porque el cálculo para el modelo matemático del software ganadero está hecho sobre las vacas solamente, no sobre la edad sobre los animales de levante. Entonces no le afecta para nada la edad de descarte del modelo. Ah, bien, perfecto. Bueno, me preguntan si se puede compartir el archivo de Excel. El doctor pues, nos va a dejar sus datos de contacto pues, para que Sí, amplíen. claro. No sé, Diego, Señor. pues se lo Sí, comparto a usted y usted con gusto se lo puede claro que sí. Regáleme compartir su correo. a los, Dígame, a ya los se lo escribo acá en la. a los participantes. Es Claro un que sí. modelo, es un simulador pues que también se tiene dentro del software ganadero. Lo que pasa es que aquí es un poco más específico en algunas cosas, ¿sí? Donde le da proyección poblacional, en fin. Pero esto finalmente usted lo puede mover también dentro del software ganadero. Ahora, no con la tabla aquí, lo voy a presentar en software ganadero, ¿sí? Aquí este es el modelo de cálculo. Ya salió el ganadero. No. Sí, señor, de ahí está ¿No? bien. Ah, bueno. Aquí yo tengo el modelo de cálculo, ¿correcto? Yo acá voy a análisis, perdón, a simulación donde dice población. Y en población, perdón, me dice tasa de reemplazo 2. ¿Sí? Aquí yo puedo simular las cosas y él me va a dar unos parámetros. Entonces, yo, por ejemplo, le pongo 450, 33, 2, 2, 9, y él automáticamente aquí me saca la tasa de reemplazo. Y aquí yo lo puedo simular, entonces le puedo poner 38, ¿sí? Y él me va cambiando acá. Este es un simulador que él tiene, ¿correcto? Pero no hay problema, se les puede compartir el archivo y con gusto, ¿sí? Claro. Listo, doctor, claro que sí. ¿Alguna Listo, otra doctor, pues pregunta? regálame su correo electrónico y les escribo aquí en el chat para que le escriban solicitando el archivo y pues de pronto si tienen algunas otras dudas para ampliar más Sí, la ya información que nos presentó. aquí. Si hay alguna otra pregunta mientras voy poniendo aquí el correo. Ahí está el Eh, correo, Diego. ok, listo, doctor, Ese es mi ya les número voy a telefónico escribir. también, por si alguien tiene alguna duda, con gusto les puedo colaborar sin ningún problema. ¿Me lo escribió dónde, doctor? En el chat de... Ah, ok, perdón, sí, 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 sí. sí. Ok, ya lo voy a escribir. Ujú. Eh, bueno, entonces el doctor Camilo Páez, voy a colocar el correo, ¿sí? Sí, Y el correo mío lo voy a colocar, el que es diego@ganaderosg.com. De todas las, muchísimas gracias a todos los asistentes a la charla. Espero que haya sido de su agrado. Pues quedamos atentos porque la idea es seguir realizando charlas de ese tipo. Agradecimientos al doctor Camilo Páez por la charla. Y bueno, es con está mucho gusto, Diego, y a Software Ganadero, muy amables por la invitación. claro Esperamos que poder participar nuevamente con algún otro tema, que realmente la herramienta nos participa mucho y nos ayuda mucho a tomar unas muy buenas decisiones dentro de los datos. Y esto en especial, les recuerdo, es muy desatendido, entonces los invito a que hagan uso de esta herramienta, ¿sí? Para beneficio de sus datos y de planeación de su ganadería. Ok, bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, para la próxima oportunidad esperamos verlos también, bastante gente conectada, más de 200 personas. Muchísimas gracias a todos y pues seguimos en contacto. Muchas Hasta luego. gracias, fue con Muy mucho bien. gusto. Bueno, Hasta hasta luego. luego. Adiós.